me va a dejar como un yo de hace años atrás, rejuvenecido. Lo que es Botox, ácido hialurónico, peeling, supongo. No porque digas, fui con mi amiga y me quedó bien a mí, es que le va a quedar bien a todos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este segmento de MedTech por doctores especialistas, donde tengo como invitado al doctor Carlos Vázquez, médico estético con más de 15 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey. Y nuestro tema va a ser rejuvenecimiento facial. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Kurt. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí y pues empecemos de lleno. ¿A qué se le llama rejuvenecer facialmente? ¿Qué herramientas usan ustedes cuando llega alguien y les dice, rejuvenézcame? Fíjate que esa es muy buena pregunta la que me acabas de hacer, porque el término de rejuvenecimiento facial ha ido evolucionando al transcurso de los años. Antes un rejuvenecimiento era solamente con plásticos, un lift facial, y ahora ya va más allá con tratamientos en consultorio. Y de esto vamos a hablar desde toxina botulínica, lo que son también bioestimuladores, están también hilos tensores, están también tecnologías como algunos láseres. Entonces el rejuvenecimiento facial va muy de la mano con la necesidad de cada uno de los pacientes. Prácticamente es hacer un traje a la medida del paciente. ¿Cuáles son las herramientas más comunes? ¿Lo que es Botox, ácido hialurónico, peeling, supongo? Sí, de hecho sí. Estos son los neuromoduladores como la toxina botulínica, que esto es lo que nos va a ayudar es a relajar la fuerza muscular para que no nos haga arrugas, entonces nuestra piel está más lisa. Los bioestimuladores lo que nos hacen es nos regeneran el colágeno. Ahí lo que se los pongo como ejemplo es en una construcción. En una casa necesitamos cierto número de pilares para cargar el techo. Este techo es nuestra piel. Entonces, con el bioestimulador vamos a generar más columnas para que nuestra piel esté más firme, que tenga mayor elasticidad, que se vea súper joven, ¿sí? Y luego ya nos vamos a los rellenos de ácido hialurónico, que esos son perfectísimos cuando ya tenemos una pérdida del volumen. Cuando ya nuestro rostro está perdiendo, hay unos fat pads que son los que nos sostienen también el rostro. Cuando ya hay una pérdida de ese volumen, ahí es el momento indicado de poner un rellenito de ácido hialurónico. El ácido hialurónico de repente como que ha tenido que sí, que no, y que sí, que no, porque de repente salen las celebrities y salen así súper hinchadas y luego le echan la culpa al ácido hialurónico y luego dicen que no y luego que sí. Suelte el chisme ahí con eso. ¿Qué es? Sí, ahí la verdad es como que dice nada con exceso, todo con medida, que el eslogan se usa mucho para el alcohol. Pues oye, ¿sabes qué? Una reunión, carne asada, estoy muy a gusto en el ambiente, pero si te pasas de cierto volumen, pues ya te pones mala copa. Es similar acá. Oye, ¿sabes qué? La cantidad exacta que ocupo de ácido hialurónico me va a dejar un rostro juvenil, me va a dejar como un yo de hace años atrás, rejuvenecido. Pero donde brincamos esa barda o esa línea de donde vienen los excesos o la famosa pillow face, que es donde ya se ven caras hinchadas, se ven exageradas, y pues lamentablemente son panorámicos andantes que terminan haciendo temor a la demás gente que aún no ha empezado en esto. Tengo una duda que he tenido relacionada con el ácido hialurónico, que es algo que yo he leído, pero no sé si aplique para esto. El ácido hialurónico lo que hace es retener humedad y líquidos, no agua, y por eso tiene una función hidratante. Cuando colocan ácido hialurónico en el rostro y de repente ya ve que uno está reteniendo líquidos o tomas mucha agua o cualquier cosa que no tienes un buen drene, el ácido hialurónico que traes en esa parte se va a ver afectado por esa agua y te va a ayudar a verte más hinchado, o ácido hialurónico no tiene ese mismo efecto que los demás. Fíjate, el ácido hialurónico tiene una cierta capacidad de atracción de agua. O sea, no es como de que yo tengo un problema en mi hidratación o mi exceso de hidratación y va a agarrar más agua. O sea, ya tiene un límite que puede retener. Entonces, independientemente de nosotros si estemos con algún proceso, solamente va a retener lo que siempre absorbe de agua, el ácido hialurónico. Y después de alrededor de unas 48 horas, ese exceso de líquidos que no tuvo lo deja para ya tener ahora sí el efecto que vamos a tener por el resto del tiempo que nos dure el relleno. Entonces, el volumen no es algo que se va a ver impactado por tu cuerpo, tu día a día o algo, o sea, no. Con lo que sí puede haber algún efecto es cuando tenemos alguna enfermedad inflamatoria. Por eso siempre se hace una evaluación con el paciente que no esté pasando algún procedimiento, alguna enfermedad,
porque ahí sí podría haber una reacción más que nada inmunológica, por eso podemos generar alguna inflamación exagerada, pero ya no es tanto por el agua, es por el sistema inmune. Y ahora también hay que tener algo bien en cuenta, Corey. Todo el mundo te dice, oye, ácido hialurónico, pero de ácido hialurónico hay muchos diferentes. Ejemplo, de los errores más comunes que vemos, que se forman granulomas o los labios de pata, que se ven así, o que se caen, es porque son ácidos hialurónicos que no eran para esa zona. Hay ácidos hialurónicos que son para la zona del temporal, hay otros ácidos hialurónicos para la zona del pómulo, otros diferentes para la zona de ojera, otros diferentes para la zona de labios, para rimodulación, para mentón. Incluso hay uno que es relativamente nuevo que está dentro de los bioestimuladores. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que te ponga el ácido hialurónico que de bioestimulación al que va en pómulo. También tiene mucho que ver ese para los resultados. Sobre los bioestimuladores, ¿es algo que se pone inyección o utilizan como que con la cánula y se va dejando el producto? Los que más usamos son 5 marcas. De esas 5, 4 se ponen con cánulas, o sea, se hace un solo puntito de acceso y por ahí hacemos todo el trabajo. Y hay otro que está derivado del ácido hialurónico que te decía, y este sí lo ponemos en pápulas, se ponen en 5 puntos en el rostro y este se expande. Cuando usan con la cánula y todo eso, ¿no genera ningún tipo de cicatrización interna o algo así que pudiera a futuro traer consecuencias a la gente? ¿O cómo me cuido de eso? Para evitar eso sí es bien importante, una, de que te lo esté poniendo un médico, y dos, que aparte de que sea un médico certificado para hacer este tipo de tratamientos. Porque no porque digas, fui con mi amiga y me quedó bien a mí, es que le va a quedar bien a todos. Tiene mucho que ver desde la técnica de cómo es que nosotros ya estamos certificados para esto, porque sí, puede haber alguna complicación como algún granuloma, asimetrías, incluso si no saben manejar bien la cánula es flexible, o sea, te puedes ir a otro plano y puedes dañar al tejido. ¿Cuánto duran los efectos? Por ejemplo, si yo me quiero hacer un rejuvenecimiento facial, ¿qué sería lo más indicado? Digamos que tengo una boda en tanto tiempo y quiero verme fresco, no sé, rejuvenecido, lo que sea. ¿Qué tanto tiempo lo hago y cuánto me va a durar? ¿Cómo le mido? Porque supongo que si la boda la tengo mañana, no llego con usted 2 días antes y le digo, arrégleme. No creo, ¿ah? Y es bien común que lleguen así, fíjate. Incluso ayer me llegó un paciente que se cuida mucho, o sea, muy atlético, muy joven que se ve él, y me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a la playa a finales de este mes. O sea, ya nada más en la fecha que me dijo, en mi mente ya voy descartando que esto no, o sea, qué cosas ya no le puedo hacer porque se va muy rápido, y otros, porque algunos, por ejemplo, efectos secundarios, y otros digo, esto no, porque no alcanza a hacer el efecto que quiero. Entonces le recorta mucho las opciones. Yo siempre les digo, lo mejor antes de un evento, por ejemplo, ahorita estamos en el mejor momento para que seas tu mejor versión en las fotos de Navidad y Año Nuevo, ahorita. ¿Por qué? Porque el Botox nos hace efecto bien rápido. A los 15 días ya tenemos todo el efecto. El ácido hialurónico es inmediato. Así como te lo pongo ahorita ya ves el cambio. Los bioestimuladores son más lentos, pero más prolongado el efecto. Estamos hablando de que son 2 sesiones, se hace una al día 0, otra al día 30, y estamos empezando a ver los resultados a los 60 días, y estos pueden durar de 1 a 2 años, dependiendo del producto que hayamos utilizado. Entonces dices, oye, qué padre, me hago un procedimiento que me dura 2 años, pero no voy a ver el efecto de hoy para mañana. ¿Qué pasa si los dejo de hacer? Simplemente es nuestro proceso de envejecimiento normal. Ese es un mito que se tiene sobre todo con el Botox, de que, si me dejo de aplicar Botox se me van a ver todas las arrugas que no se me veían años atrás. Y no, la verdad es que no. O sea, poco a poco vas a retomar esa fuerza muscular, poco a poco se van a ir haciendo esas primero arrugas y luego ya surcos, que son esas marcas de arrugas que le llamamos estáticas. Yo tengo ahí otra duda sobre el Botox. Se ve que la toxina botulínica paraliza el músculo, ¿no? Sí. Entonces, cuando un músculo no lo usa uno, pierde elasticidad y fuerza, ¿no? Entonces, si yo estoy poniéndome toxina botulínica constantemente, no empiezo a perder fuerza en los músculos y luego ya cuando lo dejo de usar, ese músculo va a estar así como que, atrofiado. No, y fíjate que hay también, eso es lo importante de ir con un médico estético certificado, porque también hay médicos que dicen, soy estético, pero no tiene su cédula de estética. Lo importante de esto es saber calcular las dosis que va para cada paciente. ¿Para qué? Para poder dejarle movimiento suficiente a nuestro músculo, pero también un efecto de antienvejecimiento. ¿Qué es lo que sucede con este efecto de antienvejecimiento? Se va metabolizando el Botox y va subiendo otra vez su fuerza, que es como si habláramos del brazo. Oye,
tenía un bíceps bien grandote, pero dejé de ir un año al gym, se me bajó. Pero sigue funcionando mi brazo, nada más con menos fuerza. Entonces, hoy vuelvo a ir al gym, pues lo vuelvo a hacer crecer. Igual, se va el botox, que vuelvo a la misma fuerza de mi músculo. Eso que dijo es muy bueno y vamos a dejar en comentarios el link a las instituciones donde puede revisar uno las cédulas de los doctores, porque siempre es bien importante que con esto, principalmente de la medicina estética, vayan con un doctor que sea doctor, que tenga todo en regla, que haya estudiado esto y lo otro. ¿Cuántos años de estudio trae usted ya con esto? Ya llevo unos ayeres, ya tengo 15 años ahorita en medicina estética. Y todo empezó ¿cuál fue su primer base de estudios? Primero hice medicina general en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después de ahí hice el primer diplomado en el TEC de Monterrey, de medicina anti-envejecimiento. Hice también otros diplomados en administración de servicios de la salud y todavía más fellows, hasta también llegar a la maestría en medicina estética. Eso era lo que estaba esperando la respuesta. Un médico estético cursó los 4 o 5 años que son de médico general y de ahí ya parten. O sea, no es lo mismo que es la señora o el señor que estudió un curso de cosmetología. Hay muchos cursos de un fin de semana ahorita. Exacto, y luego se meten en línea y luego ya les dan el diploma de la Universidad de Pakistán. Ah, sí, ya soy médico estético y he practicado como con 1000 naranjas. Exacto. O sea, entonces no es lo mismo. De tiempos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tengo que planear para mi evento? Yo siempre digo, si eres una persona nueva que viene que yo solamente quiero probar con la toxina botulínica, con eso necesitas 2 semanas. Si me dices, sabes que yo soy una persona que tiene la piel muy dañada, que tengo ya pérdida de volúmenes, yo sí, ahí sí le digo, tenemos que hacer un plan de 2 meses. ¿Y qué es la edad más o menos a la que puede empezar uno a preocuparse por esto? Porque ahorita de repente hay chavitos que están muy, muy chiquitos y dices tú ni al caso. Pero ¿cuáles son las edades recomendadas? De hecho, fíjate que eso es bien común. Como dices, llegan pacientes muy jóvenes queriendo tratamientos que son para personas un poquito más mayores. Y yo ya como que los tengo catalogados entre de 20 a 35, de 35 a 50 y 50 más. Yo digo, la mejor edad es entre más temprano, porque todo esto puede ser preventivo y no correctivo. Entonces, si estás entre los 20 a 35, yo siempre digo, ahí ver peelings, si acaso tienen mucha fuerza de contracción muscular, alguna toxina botulínica, pero todavía no es el tiempo de bioestimuladores porque tienen toda su firmeza y los volúmenes de su rostro. Ya de 35 a 45 donde empezamos a tener un poquito más de pérdida en la elasticidad de la piel, en algunos casos pérdida de volumen, sobre todo ahora con la moda que hay de los GLP-1, todas las pruebas que son para bajar de peso también nos afectan el rostro. Entonces ya estamos viendo en pacientes más jóvenes que necesitamos reponer eso. Y ya pacientes mayores se les agrega, se le llaman puntos de anclaje del ácido hialurónico que son para todos los tejidos, más lo que ya vimos de los más jóvenes. Creo que estaría bien que nos aclarara, cuando quiere uno hacerse un rejuvenecimiento facial, ¿cuál es la diferencia de acudir a un médico estético a acudir a un cirujano plástico? Pero aquí la diferencia es, con el médico estético vas a tener la certeza de que todo va a ser lo que le llamamos mínimo invasivo o tratamientos in-out. O sea, tú vienes a mi consultorio o al consultorio de un médico estético, te vamos a hacer el análisis profesional, personalizado y te vamos a hacer los tratamientos en consultorios, prácticamente platicando como tú y yo estamos ahorita. Con el cirujano plástico hay otro tipo de procedimientos como lifting facial que te van a reposicionar todos los tejidos, pero es en cirugía, es con quirófano. Prácticamente conmigo es brincarte el quirófano. Todo lo que hacen ustedes puedo compaginar. Si quiero hacerme ciertos tratamientos con un cirujano plástico y acudir a ambos, ¿es compatible? O ya si me agarro con usted, ya no puedo pasar con el plástico, o si empiezo con el plástico, ya no me puedo ir con un médico estético. No, hombre, somos muy buen equipo cuando trabajamos juntos, tanto el plástico con el estético, y habemos varias ramas con las que el estético podemos hacer muy buenos equipos. Oncodermatólogos con los que trabajo, urólogos, ginecólogos y también plásticos. La verdad con la que más trabajamos con el plástico, porque sí podemos hacer muy buenas simbiosis. Y ahorita, ya para concluir, si andas buscando un rejuvenecimiento facial, ¿cuáles son los procedimientos más novedosos? Lo más de moda, lo más en boga. Exacto, es más en boga, porque fíjate que ahorita todo el mundo trae un nombre ahí por una actriz de que se puso un bioestimulador. Lindsay Lohan, ¿no? Es la que... Sí, y me llegan las pacientes así, quiero Ya las veo, bueno, tú sí eres paciente, pero no son nuevos, tienen más de 20 años. Para un
un rejuvenecimiento facial, yo que les digo, hay que irnos por las 3 capas. La capa más externa, siempre les hago un kit en donde vienen peeling para eliminar la pigmentación que traemos, esas manchitas, que es la parte externa. Luego nos vamos a la parte media, que ahí nos vamos con un bioestimulador para hacer todo lo que te digo de relleno de colágeno, etcétera, etcétera, o un láser. Y ya nos vamos después, como que dice, a la cimentación, que ahí lo hacemos con ácido hialurónico. Entonces, prácticamente eso es un traje a la medida de que vas a tener un rejuvenecimiento facial total. Si yo no estoy en Monterrey, doctor, y quiero ir con usted, ¿puedo empezar una revisión virtual o si siempre tengo que empezar presencial? No, sí se puede hacer virtual. Hay ciertas cosas que me bloquean, como hay ciertas lámparas que uso, ciertos equipos que uso en el consultorio, pero virtual sí podemos empezar. Y si quiero ir ya a Monterrey a hacerme algún procedimiento, ¿cuánto tiempo le tengo que calcular estar ahí con ustedes para planear mi viaje? La verdad, con un fin de semana, o sea, con 2 días que estés aquí, yo te puedo hacer todos los tratamientos. Porque hay algunos tratamientos que no van uno con otro, que se bloquean, entonces te ponen uno hoy y otro mañana. Nada más por eso. Pero hay pacientes que no ocupan eso todo en un día. Excelente. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dejar su tarjeta digital aquí para que la gente lo pueda contactar. Y por último, ¿hay algo que le gustaría agregar, con lo que le gustaría cerrar? Pues la verdad agradecido contigo, Kurt, y con tu equipo de trabajo, con este proyecto que traen. Se me hace muy, muy prometedor. Y pues con todas las personas que están queriendo empezar a entrar en este mundo del cuidado personal, de la medicina anti-envejecimiento, la verdad, les va a pasar como a todos mis pacientes. Todos dicen, ¿por qué no empecé antes? Porque la verdad ha avanzado mucho la ciencia en la medicina en esta rama, que ya muchos procedimientos son muy cómodos, son muy rápidos. Ya cuando le pones costo diario, prácticamente te sale lo mismo que un refresco diario. Dígame. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y pues esto fue MedTac. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Carlos, puedo concluir que si estás pensando en un rejuvenecimiento facial, aunque el conjunto de procedimientos es mínimamente invasivo, puede generar algún moretón y su efecto óptimo se aprecia días después. Con esto en mente, es importante planearlo con tiempo, sobre todo si tienes algún evento o vacaciones próximas, para así poder lucir fresco y rejuvenecido para esa fecha. Además, recuerda que cuidar la piel y usar protector solar son hábitos que debes de comenzar desde temprana edad. Gracias por escuchar. Esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.